Le cuento un chisme, ya tengo a la vicepresidenta, una mujer del Pacífico colombiano que tiene experiencia en lo público, que sabe ejecutar y que va a tener la responsabilidad enorme de una vez por todas, verdaderamente brindarle al Pacífico lo que ha pedido durante 50 o 60 años. Doctor Luna, gracias por recibirnos aquí en quienique.com. Sandra, muchas gracias, muy feliz de estar en Quién y Qué y de estar con todos los seguidores. Bueno, hoy vamos a hablar un poco para que nuestra audiencia se vaya preparando sobre su precandidatura presidencial, obviamente, y también vamos a ver un poco el retrovisor del gobierno Petro, que ya está a muy poco de salir del gobierno. Claro que sí, estamos listos, muy contentos en esta candidatura presidencial. Te cuento que ya recorrí 32 departamentos desde el mes de febrero y bueno, estamos en el proceso de recolección de firmas. Ya lo decía usted que lleva 27 años en esta carrera política, pero quisiera que nos cuente también cómo tomó esa decisión y de meterse en esa vaca loca, como se dice, de la presidencia de la República. Mire, yo comencé haciendo política literalmente en el barrio. Mi barrio tenía una quebrada que estaba en pésimas condiciones y un grupo de vecinos nos pusimos a mejorarla, a arreglarla, a limpiarla. Y poco a poco he ido creciendo escalón por escalón. No me he brincado ninguno. Como edil, concejal, representante, aspiré a la alcaldía y me derrotaron. Fui consejero presidencial, viceministro, ministro. Estuve en el sector privado, senador. Y estoy convencido que Colombia está necesitando una renovación generacional política. Y por eso yo quiero poner a consideración mi nombre. Sé que el país atraviesa por un momento de intranquilidad, de incertidumbre, pero yo ejerzo un liderazgo propositivo, que construye, no que destruye, que suma, no que resta. Y en ese sentido me parece que plantear las ideas en un momento tan crítico, sobre todo después del atentado contra Miguel Uribe, quien espero se recupere pronto, pues uno no puede arrodillársela a los violentos o a quienes le quieren torcer el pescuezo a la Constitución, como por ejemplo el hoy ministro de Justicia. Ya que toca el tema del senador Miguel Uribe, ¿cómo cree usted o cómo ve el panorama de la seguridad para los precandidatos electorales? ¿Cree que hay garantías para ustedes, los precandidatos? Pues hasta antes de que pasara lo que lamentablemente le pasó a Miguel Uribe, no veíamos ningún tipo de apoyo y mucho menos de estrategia por parte de la Unidad Nacional de Protección. Yo siempre he recibido apoyo, solidaridad de la Policía Nacional y creo que a ella hay que darle todos los méritos. Pero lamentablemente hasta hace muy poco el gobierno nacional pensó en que era necesario proteger a quienes hacen política y sobre todo a quienes pensamos distinto. Yo hice oposición desde el Congreso, pero dije desde el día cero, haré oposición, no haré daño. ¿Por qué? Porque en Colombia hay que entender que las ideologías no resuelven todo. Yo les pregunto a quienes siguen Quién y Qué, si la izquierda les llena la nevera o la derecha les paga los servicios de la luz. No, lo pagan ustedes con el sudor de su frente y producto de su trabajo. Por eso hay que pensar en candidatos, hombres o mujeres, que se propongan proponer cosas que verdaderamente pueden cumplir. Bueno, también me gustaría preguntarle cómo va esa recolección de firmas. Su movimiento, sí hay un camino, ¿cómo va? Bueno, yo renuncié al Senado, renuncié al Congreso y al partido que me eligió. Estoy liderando un movimiento independiente, ciudadano, que se llama Si hay un camino. Porque yo sí creo que hay un camino para recuperar la esperanza, la moral, la autoridad. Necesitamos 800,000 firmas y ya llegamos hoy. El último reporte de hoy, recientemente salido del horno, es que estamos en 350,000 firmas. Eso es muy importante porque llevamos solamente un mes en la calle y yo aspiro a más tardar el mes de octubre estarle entregando las firmas a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que las pueda revisar y por supuesto valorar. Hace poco usted sacó unas vallas que dieron mucho tema de conversación en el país, porque sin duda le puso una etiqueta positiva a quienes serían sus contradictores en 2026. Pero me llamó la atención que usted solamente de la izquierda puso a María José Pizarro. ¿Por qué no tuvo en cuenta a los otros candidatos de la izquierda? Porque con María José Pizarro tengo diálogo. Con María José Pizarro fuimos compañeros en el Senado. También he podido incluir a otros,
pero solamente en ese momento sabía que María José iba a participar. Y es una persona con quien tengo grandes diferencias, muchas, profundas, pero tengo diálogo. Y yo creo que del disenso hay que construir consenso. En segundo lugar, nunca en una valla política quien puso la valla o quien pone la valla se había excluido. Yo me excluí, yo no puse mi foto, puse la de 14 de mis competidores y como lo dices muy bien, a cada uno le puse una virtud. Yo creo que en Colombia no hay que seguir cancelando, como dicen los jóvenes, hay que seguir construyendo, hay que seguir convocando y por esa razón, pues yo creo que esa valla ha dado de qué hablar, porque es una forma distinta de hacer la política. Perfecto. ¿Y con quiénes de ellos, teniendo en cuenta, pues no solamente ellos, sino hay más candidatos, pero con cuáles de ellos usted no tendría una alianza política? Pues claramente con quienes crean que es necesario acabar la Constitución del 91. Yo creo que la Constitución del 91 es el más importante logro que en esta década, que en este siglo ha tenido nuestro país. Y por esa razón es fundamental pues protegerla. Y lamentablemente hay voces que la quieren derogar. Yo claramente no estoy de acuerdo con eso. ¿Y cuáles son esas voces? Pues en estos momentos las que lidera el hoy presidente Gustavo Petro. ¿Y con quién sí se atrevería a hacer una alianza política? Pues además de que quienes quieran defender la Constitución, con quienes crean en la libertad de prensa, con quienes crean en la autoridad representada en el ejército, en la policía como pieza fundamental, pero adicionalmente quienes comprendan que en este país no hay que denigrar de otro, ni aplastar a otro, ni mucho menos cancelar a otro para hacer política. Yo hoy en día estoy tras mis firmas, quiero tener el pase como los futbolistas, pero claramente, lo he dicho públicamente, quiero ir a una consulta en marzo para que quienes nos pongamos de acuerdo podamos competir sobre quienes tienen más posibilidades. Hoy, pues nombres hay muchos, pero no me voy a poner en la tarea de decir cuáles, porque claramente quiero saber con quién se puede competir. Yo soy una fiel creyente que para ver hacia el futuro también hay que tener en cuenta el pasado. Hay que ver el retrovisor, no quedarnos en el pasado, pero sí tener en cuenta para hacer mejoras para el futuro. Teniendo en cuenta esto, ¿qué rescata usted del gobierno Petro? Si es que puede rescatar algo. Claro que puedo rescatar cosas, pero antes de contestarle le quiero decir, yo renuncié al petrocentrismo. Este país todos los días se levanta y opina sobre lo que Petro pone en Twitter. Almuerza dependiendo de la declaración de Petro y duerme dependiendo del discurso televisado de Petro, que entre otras ahora es casi todos los días. Entonces, yo estoy proponiendo, yo estoy viendo cómo resolver los problemas. Pero dicho eso, mire, yo le rescato dos propuestas al presidente Petro que no ha logrado materializar, pero que espero materialice. La primera, condonarle los créditos del ICETEX a los jóvenes que no tienen cómo pagarlos, que el estudio para ellos es fundamental. Y la segunda, que los adultos mayores del programa Colombia Mayor, que hoy reciben 80.000 pesos mensuales, puedan recibir 250.000. Para eso no se necesita ley, para eso no se necesita reforma pensional, se necesita voluntad política. Y yo invito al presidente Petro a que en este tiempo que le falta, que a partir de los próximos días es un año, pues pueda ponerlo en consideración y lo logre sacar adelante. ¿Y qué definitivamente no repetiría del gobierno Petro? Pagar por no matar. Me parece que eso no tiene sentido, eso es invertir los valores. La plata de los impuestos que ustedes los colombianos pagan, hay que invertirla en educación, en oportunidades laborales, en crecimiento personal. Entonces me parece que pagarle a los delincuentes para que dejen de delinquir, pues no, los delincuentes tienen que pagar la sanción que la ley establece. Por eso lo que hizo el presidente Petro en Medellín, sacando a los delincuentes de la cárcel de Itagüí, me parece un despropósito. No podemos permitir que nos inviertan los valores. Quien ha incumplido la ley tiene que pagar por ella. Claro, se tiene que resocializar, pero no podemos ahora simplemente decir que son unos angelitos porque no lo son. Y acá la gente que cumple las normas, pues nadie lo aplaude. Y ahora resulta que hay que aplaudir a quienes las incumplen. No, yo a eso no le juego. Entonces, en caso de que usted llegue a ser presidente de la República en el 2026, ¿continuaría las conversaciones y los diálogos de paz
con grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC? Pues han sido un fracaso y uno no puede continuar lo que ha fracasado. El ELN dejó de buscar con las armas el poder. Son unos traquetos, unos mafiosos. El ELN solo le importa la hoja de coca y solo le importa extorsionar a los campesinos. ¿Con esa gente hay que dialogar? No, hay que enfrentarla. Ahora, si en algún momento ellos deciden entregar las armas, siempre tendrán las puertas abiertas en el Estado para poder dialogar. Yo soy un hombre de paz, pero no soy un compinche del ELN o de las disidencias de las FARC. El señor Iván Márquez hizo un acuerdo de paz y lo incumplió. Ahora la única posibilidad que tiene es acogerse a la justicia ordinaria, porque de lo contrario debe la autoridad perseguirlo. Las oportunidades aparecen en la vida, a las FARC se le dieron y ahora resulta que hay unas disidencias de las FARC y una segunda Marquetalia con quienes nos tenemos que arrodillar. No, que lo tengan absolutamente claro, que siendo un hombre de paz, soy un hombre firme en la convicción de autoridad y de respeto por la Constitución. O sea, el proyecto Paz Total cambiaría totalmente si usted llega a ser presidente. Es que fracasó, porque fue un anuncio sin ningún tipo de estrategia. Dígame, ¿cuál de todas esas mesas que en este momento están funcionando en el país han generado resultado? Pero peor aún, vamos a diciembre del año 2022, cuando se expidieron los decretos de cese al fuego. Ninguno de esos ceses al fuego fueron verificados. Y ahí fue cuando el ELN se terminó de tomar el Catatumbo. Y ahí fue cuando el ELN hizo de las suyas en el Chocó. Y ahí fue cuando la segunda Marquetalia y cuando las disidencias de las FARC se creen los dueños del Cauca o cuando sienten que Arauca es de ellos. No, el territorio es de la sociedad civil y hay que respetarlo. Este país no aguanta una guerra más, estoy de acuerdo. Este país merece paz, claro que sí, pero en unas condiciones donde la delincuencia no sea la que maneje las reglas de juego. Otro tema sin duda que tenemos que conversar y que me gustaría que me diera su punto de vista es que la relación entre Colombia y Estados Unidos se ha visto bastante afectada y ha tenido dos crisis importantes. En caso de que usted llegue a la Casa de Nariño, ¿cómo mejoraría esa relación con Estados Unidos? Pues por supuesto con diálogo y con sentido común. La diplomacia tiene que funcionar bajo un criterio que se denomina autonomía estratégica. El país tiene autonomía, pero el país es estratégico en fortalecer mercados existentes y en abrir nuevos mercados. Acá no es o A o B, acá es A y B. Con Estados Unidos tenemos una relación de muchísimos años. Tenemos que agradecerla y tenemos que fortalecerla. Pero también podemos abrir nuevos mercados que nos permitan cosas tan importantes como que productos que no necesariamente nos está comprando Estados Unidos, nos los puedan comprar en el Pacífico o nos los puedan comprar en Europa. Pero tres, yo estoy apostándole a un Plan Colombia 2.0. Ya lo puse dentro de mis propuestas creativas para que muchos otros países, además de Estados Unidos, nos ayuden con donaciones como país para poder fortalecer nuestra fuerza pública, que viene decayendo en el número de incorporados o en el número de helicópteros, que no solamente son para la guerra, son para apagar incendios, son para trasladar personas, enfermos. Entonces hay que pensar en que podemos construir relaciones diplomáticas con todos. En caso de que usted llegue a ser el presidente, ¿ya tiene en su cabeza o en su agenda de pronto algunos nombres que le gustaría que hicieran parte de su gabinete? Le cuento un chisme. Ya tengo a la vicepresidenta. Lo que pasa es que no se la puedo contar. No. Y no se la puedo contar porque a esta altura del partido sería pues soltar una carta estratégica, pero va a ser... Pero una pista. Una mujer del Pacífico colombiano que tiene experiencia en lo público, que sabe ejecutar y que va a tener la responsabilidad enorme de una vez por todas verdaderamente brindarle al Pacífico lo que ha pedido durante 50 o 60 años. ¿Ya ha trabajado con usted? Ha trabajado conmigo en algunas oportunidades y ha trabajado con otros. Perfecto. Bueno, doctor Luna, y para cerrar esta entrevista me gustaría, y la respuesta no es para mí, sino es para las personas que nos están viendo en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, ¿por qué cree usted que debería ser elegido? ¿Por qué los colombianos le deberían dar ese voto de confianza a usted?
Mire, yo los invito a que busquen en internet a David Luna. Primero, van a encontrar que hay una hoja de vida impecable. 27 años de trabajo, sin una sola investigación, sin un escándalo de corrupción, pero ejecutando bien. Segundo, yo soy un padre de familia, papá de Julieta, de 9, de Alejandro, de 5, esposo de Lauri, que cree que los valores de la familia son esenciales para que este país pueda lograr salir adelante, construyendo y no destruyendo. Tercero, hay 4 crisis que el 7 de agosto, designado presidente, después de haber sido votado, estoy listo a resolver: la crisis de seguridad, la crisis de salud, la crisis fiscal y la crisis energética. Si no escogemos un hombre o una mujer presidente para enfrentar esas crisis, el país puede quebrarse. Acá hay que echar menos carreta y hay que hacer más. Y la última, soy una persona que está convencida que militar en el partido del sentido común, de la sensatez, es la salida. A ustedes la izquierda no les llena la nevera y la derecha no les paga el recibo de la luz. Se lo resuelve un presidente que entienda cómo administrar un país. Pues, ex senador y precandidato presidencial, muchas gracias por acompañarnos aquí en quienique.com. Por supuesto, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en quienique.com, donde van a encontrar esta entrevista completa. Muchas gracias por su tiempo. No, a ti muchas gracias, a Quienique muchas gracias, y a todos los seguidores un abrazo por darme la oportunidad de conversar con ustedes.